Bueno, primero quiero como presentarme. Yo soy María Ovidia Palechora Nacona, soy originaria del pueblo Yanacuna, pueblo ubicado al sur de Colombia, al sur de la capital, en el departamento del Cauca específicamente. Mi pueblo está alrededor de 45.000 personas, entre hombres y mujeres. Estamos ubicados en 6 departamentos de Colombia y pertenecemos organizativamente al Consejo Regional Indígena del Cauca. Decir pues que mi papel realmente ha sido más enfocado al trabajo y al fortalecimiento de los procesos de mujeres indígenas. En esa medida pues he hecho parte de coordinaciones de los procesos. Los procesos de mujeres indígenas hace más o menos que se empiezan a visibilizar como procesos, unos 20 años, pero aclarar y decir que la mujer históricamente ha estado presente en todos los procesos del movimiento indígena, que tal vez no ha sido tan visible su aporte, no ha sido tan reconocido al interior del movimiento indígena, pues porque nuestro fundamento es colectivo. Entonces, a partir de eso, pues diríamos que se visibiliza muy poco el aporte de la mujer como tal. Pero como en estos procesos de reivindicación social, en estos procesos de defensa de derechos, en estos procesos de defensa de la vida, las mujeres también hemos ido creando espacios para reflexionar y pensar como mujeres. En esa medida, pues hay muchos procesos desde lo local, decimos desde lo pequeño, a lo regional, a lo nacional. El movimiento indígena, las mujeres han ido proponiendo que se mandaten el ejercicio de la plataforma de lucha cosas o temas o situaciones que hay que abordar con las mujeres. Y entre eso pues tenemos varias situaciones. Una está todo el tema el marco del conflicto armado, las mujeres indígenas y bueno, campesinas, afro, pero específicamente me referiría a nuestras hermanas indígenas, pues han tenido que llevar la peor parte de los impactos del conflicto. Entonces encontramos mujeres señaladas, mujeres desplazadas, mujeres violadas, mujeres involucradas en tácticas de guerra como el enamoramiento, como el reclutamiento. Entonces hay muchas estrategias de violencia contra la mujer. Y en esa medida pues el Estado tampoco es que brinde realmente garantías para las mujeres indígenas. En Colombia tenemos políticas públicas realmente de manera global. Ni siquiera para el conjunto de los pueblos indígenas ha habido unas políticas estatales que respondan realmente al enfoque diferencial, que es un enfoque que debería tener las políticas públicas, y eso que garantizaría pues realmente fortalecer los procesos del movimiento indígena. En esa medida, si no hay para el movimiento indígena en su colectividad, menos hay para las mujeres. Las mujeres realmente, las políticas públicas en Colombia no son pensadas ni para mujeres indígenas ni afro. Y en esa medida pues hay muchas situaciones que las mujeres han venido luchando, han venido diciendo y reclamando la inclusión de sus derechos en el ejercicio de la construcción y la legislación colombiana. Ha sido una lucha permanente, son muchos procesos, son diferentes pueblos, somos 102 pueblos, y cada pueblo tiene un espacio que ha venido avanzando en la construcción realmente del equilibrio entre la situación de la sociedad y los pueblos indígenas y las mujeres.
Entonces, en esa medida, pues creo que frente a todo lo que sucede con el cuerpo de las mujeres, porque las mujeres indígenas venimos visibilizando y planteando que como cosmogónicamente nos relacionamos y nos conectamos con la tierra, con la luna, con el sol, tenemos una conexión por naturaleza. Hemos venido planteando que es urgente que cese ya toda clase de violencia contra la tierra, pero también contra el territorio, como el primer territorio sagrado, el cuerpo de las mujeres. Y eso implica que cualquier violencia, sea social, sea económica, sea política, sea espiritual o cultural, afecta enormemente al cuerpo de las mujeres porque rompe la conexión en relación con la naturaleza. Y para los pueblos indígenas o milenarios es fundamental la conexión con la tierra, la conexión con la naturaleza, porque si no hay esa conexión, los pueblos tenderían a desaparecer. En esa medida ha habido, la Corte Constitucional ha emanado unas órdenes judiciales, podríamos decir, donde hace un llamado al Estado que debe proteger y prevenir el exterminio de los pueblos milenarios, tanto físico como culturalmente. Y en esa medida también ha dado, es una sentencia de la T025 que da varias órdenes. En el 2008 sale la orden del 092 que se denomina Auto 092. Y ese Auto 092 es específicamente para atender, proteger y prevenir todo el desplazamiento y todo lo que sucede con las mujeres en general en Colombia, pero también para las mujeres indígenas, donde se debe centrar específicamente de acuerdo a la ley de origen y la convención. Pero eso no ha sido sino eso. El gobierno no ha cumplido, no ha puesto realmente como ordena la Corte que se deben hacer las cosas. Y en esa medida, a nivel general, como pueblos también hay una orden para 35 pueblos que están en alto riesgo de desaparición física y culturalmente, pero tampoco. Entonces hay una serie de órdenes que el gobierno debe cumplir y no ha cumplido. Bueno, los pueblos han venido caminando y se han venido movilizando y se siguen movilizando porque ha sido la única herramienta que tenemos. Igual nos pasa a las mujeres, ¿no? Las mujeres hemos venido haciendo acciones como mujeres y en este caso nosotros hacemos parte del movimiento social de mujeres contra la guerra y por la paz, hacia un camino de una agenda para la paz, como las mujeres pensamos que debería ser la paz en Colombia. Y para eso tenemos una acción la próxima semana. Del 24 al 27 de noviembre vamos a tener una corte, la Corte de Acceso a la Justicia, donde queremos expresarle al mundo qué estamos pensando las mujeres en Colombia, las mujeres indígenas, las mujeres que pertenecemos al movimiento social contra la guerra y por la paz, con el fin de hacer un aporte a todas las construcciones de diálogos y paz que se está hablando en Colombia, pero también en el mundo. También de recordarle a la humanidad que hay una deuda histórica con nosotras, que siempre los sistemas patriarcales, egocéntricos, individualistas nos han excluido y que la sociedad, para equilibrarse, debe incorporar realmente nuestras propuestas para sanarse la sociedad, debe hacerlo. Si no se hace, seguiríamos en desequilibrio, porque el hecho, desde los pueblos indígenas hablamos de principios milenarios como la complementariedad, que no es la complementariedad no es incluir al otro que piense igual que uno, sino son pensamientos y posturas diferentes que nos permitan construir colectivamente. Entonces son como los ejercicios que se han venido haciendo
venimos caminando, proponiendo, pensando, tejiendo, fortaleciendo mucho el tema espiritual y el tema cultural, porque en los pueblos realmente son las mujeres las que han cuidado esa sabiduría, y que aún hoy los pueblos pueden tener sabiduría, pero porque las mujeres han sabido cuidar muy desde muchas décadas anteriores, nuestras mayoras y las anteriores generaciones, y ahora nosotras creemos que la esperanza de los pueblos está en la espiritualidad y en la relación y la conexión con la naturaleza. Si eso no se hace, pues no habrá poderes que realmente puedan pasar y solucionar los temas si no regresamos al origen y si no nos conectamos. Entonces, las mujeres hemos dicho que es urgente fundamentarnos en la espiritualidad. La espiritualidad no entendida como la religión, ¿no?, sino entendida como la conexión y la relación con los seres vivos que tenemos, como la tierra, la naturaleza, el agua, el aire, el fuego, y que son nuestros hermanos mayores, y que para muchos creen que ellos no tienen vida y que no merecen vivir. Entonces se hace cualquier desmán, se abusa, se desvía el orden natural, y eso es lo que nos va a llevar al exterminio de la sociedad. Yo podría decir eso frente a cómo pensamos las mujeres indígenas, cómo estamos haciendo y qué pasa con las mujeres indígenas, que es como lo que he querido decir pues aquí en esta entrevista. Solo un par de cosas más. Una, decía que el gobierno tiene unas normas para aplicar, pero que no las aplica en este ámbito, ¿no? En los últimos años ha habido mejoras en la situación de la mujer indígena. Yo diría que, bueno, las luchas de las mujeres en Colombia, incluidas las indígenas, porque las luchas en Colombia son luchas de mujeres campesinas, afro, de las organizaciones de mujeres urbanas, o sea, diría que es muy fuerte, hay un activismo muy fuerte en Colombia de las mujeres, y que de alguna forma estas luchas han contribuido a que se haga mínimamente y se empiece a incorporar algunas cosas, como en el plan de desarrollo, como en la ley de erradicación de las violencias contra la mujer, todo el tema de la violencia sexual. En esa medida, yo digo que la presión de la organización de las mujeres es que ha hecho que de alguna forma empiecen como a incluir lentamente algunas cosas, pero que realmente haya cumplido, que realmente haya prevenido el Estado, pues no, consideramos que no. Yo podría hablar un poco para ubicar y ejemplarizar toda la situación que viven las mujeres indígenas del norte del Cauca en este momento, por hablar de algo, porque también podríamos hablar a nivel general todo lo que pasa con los pueblos indígenas en el Cauca. Los pueblos decimos, y ese es del movimiento indígena, decimos que cuenten con nosotros para la paz y no para la guerra. Y en esa medida, las mujeres indígenas del Cauca queremos decir, ya, no más violencia contra el cuerpo de las mujeres, no más violencia contra nuestra madre tierra, porque lo que sucede con nosotras, con el cuerpo nuestro, sucede con la tierra. Entonces, exterminan nuestra dignidad cuando bombardean los territorios. Están exterminando nuestra conexión cuando ocupan los sitios sagrados, cuando bombardean los medios de comunicación con una serie de propagandas, como poniendo a la mujer como objeto. Todas estas cosas afectan realmente la dignidad de las mujeres. Entonces, bueno, hay varias cosas que se han ido dando las mujeres en el marco del movimiento indígena, se han ido mandatando, y el movimiento indígena también está avanzando hacia una política propia para la familia,
y yo creo que hemos avanzado más de adentro hacia afuera que en la generalidad de la garantía de derechos es muy débil. Porque el 092 en Colombia es una orden constitucional que dice, la Corte Constitucional le dice al Estado, al gobierno, que debe prevenir, que debe atender y que debe proteger, que no siga pasando todo lo que está pasando con las mujeres y con las mujeres indígenas. Pero nos encontramos con que sale la orden 2008, vamos en el 2012 y realmente lo que se incorpora son cosas asistencialistas. Entonces, bueno, si la mujer es desplazada, lo que le podemos ofrecer es una modistería, una panadería, y cuando realmente no se está haciendo una atención integral, porque la atención integral tiene muchos elementos, tiene toda la atención psicosocial, la restauración de realmente de su ser, la curación de su cuerpo, la curación de su familia, el tema de la comunidad, porque el desarraigar a una mujer de la comunidad implica quitarle el fundamento y la vida a la comunidad y encontrarnos con muchas mujeres aún revictimizadas, amenazadas, desplazadas, pero donde llegan a su espacio de desarraigo, las capitales, y de eso siguen siendo amenazadas. Entonces podríamos decir que la situación para las mujeres en general, y si hablamos específicamente de las mujeres indígenas, pues no es tan alentadora, ¿no? Pero nosotras hemos dicho que queremos hablar de la vida, que queremos seguir tejiendo para la vida, y que eso va a ser nuestro caminar, nuestra fuerza. Hacia allá vamos a caminar, y tenemos que pensar en nuestras futuras generaciones, en nuestros pueblos. Y yo sé que lo digo aquí, lo he dicho en muchos sitios aquí en Europa, que nuestra madre naturaleza es muy sabia y no nos va a abandonar. Siempre va a estar con nosotros y nos va a proteger. Y bueno, hemos estado por acá compartiendo saberes, como dicen muchos, porque queremos seguir conectados con muchas alternativas que hay en Europa, en Barcelona, en Asturias, en Córdoba, en todos los espacios donde he podido compartir, porque yo creo que llegó el momento de nosotros caminar de alguna manera articulados entre naciones, y no todo el mundo le va a interesar estar articulado a los pueblos indígenas, pero hay expresiones y alternativas que sí lo podrían hacer, y nos vendría muy bien poder estar en coordinación territorial, sobre todo con otros pueblos, que pretendemos que algún día el estado inconstitucional que hay en Colombia realmente sea equilibrado, y que los pueblos milenarios realmente se les empiece a restaurar y a devolver, y diríamos de alguna otra forma a pagar y a reconocer que los pueblos milenarios hacen un aporte enorme a la sociedad, y que es otra ciencia que no ha querido incorporar el sistema, que no ha querido reconocer, y que los pueblos están poniendo propuestas de vida, y los pueblos están hablando, y las mujeres estamos hablando de la defensa de la vida y de la dignidad de la tierra, que implica muchísimas cosas. Implica que tengamos conciencia, implica que realmente veamos y entendamos que la tierra es un ser vivo y tiene derechos, y que no se vea como una mercancía, que no se vea como algo que nos sirve para acumular capital, sino que nos sirve para la vida. Básicamente eso, y ahí estamos caminando. Específicamente mi pueblo está construyendo algo que se llama el marco del plan de salvaguarda, en el marco del auto 004, y en esa construcción de los planes de salvaguarda, que es cómo queremos seguir viviendo, cómo queremos seguir persistiendo en el espacio y en el tiempo, allí también se está construyendo una estrategia de vida para ir incorporando
todos los seres que de alguna manera son como impactados en el marco del conflicto y toda esta situación que se vive. Entonces, en el marco del pueblo nuestro, pues está construyendo el sistema de la protección a la familia, donde está la mujer, donde está el niño, está el joven y donde están los mayores, porque esta sociedad no valora a los mayores. Esta sociedad cree que hasta cierto momento le sirve al capital para producir, pero de ahí para allá ya no se valora el conocimiento de los mayores, la experiencia. En los pueblos nuestros eso es lo que queremos fortalecer, que nuestros mayores sigan siendo el fundamento, la experiencia, que también tengan derecho a una dignidad, que tengan derecho a terminar sus últimos días, ciclos de vida dignamente. Entonces hacia allá caminamos y es lo que le hemos propuesto al gobierno, es que los pueblos queremos vivir en equilibrio, y equilibrio significa tener educación propia, tener educación realmente que responda a todo lo que los pueblos plantean para poder fortalecer su identidad y su territorialidad. Y en relación, una última cosa ya, las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, ¿qué le parecen? ¿Tiene alguna esperanza depositada en ellas? Bueno, yo digo, como mujer y el movimiento indígena en general tiene una esperanza de que realmente eso sea una realidad, pero anexo o más bien como propuesta del proceso de los pueblos indígenas, y así lo ratificamos las mujeres, es que este proceso debe ser un proceso donde tenga realmente la participación de la sociedad civil, y que no sea una participación virtual, que no sea una participación de algunas cosas, sino que sea incorporada las propuestas y las agendas de paz que han construido hace muchos años la sociedad civil, los movimientos sociales, el movimiento indígena. Si eso no es así, yo consideraría que no se resuelve de fondo la situación, porque van a seguir existiendo una serie de cosas que va a ser mucho peor, que puede estar pasando lo que pasa en Salvador, que puede estar pasando lo que pasó en Guatemala, que puede estar pasando lo que ha pasado, donde ha habido ya antecedentes de diálogos de grupos armados con el gobierno, pero que vamos a ver ahora es una situación gravísima que están viviendo las sociedades. Entonces, esa es lo que nosotros hemos dicho, y nosotros dijimos, bueno, se quiere hablar de procesos de paz, y en Colombia se habla de la restitución de tierras y la ley de víctimas, la reparación. Pues es tiempo que empiecen a regresar todos los territorios que son de los pueblos indígenas, y que puedan los pueblos indígenas que no están en sus territorios pues puedan realmente regresar a su madre, a su espacio, y que pueda permitir, y eso tiene que ser parte de esa construcción de diálogos. Ese, por decir un ejemplo, que serán muchos más elementos, porque una paz no solamente es ausencia de armas, sino realmente una cantidad de elementos que garantice un equilibrio en la sociedad colombiana. Entonces, esa es nuestra forma de ver, y en ese marco también las mujeres tenemos propuestas. Entonces, no sé cuándo irán a incorporar las propuestas nuestras como mujeres, y cómo vemos la paz, y cómo queremos que se construya, y qué hay que tener en cuenta realmente para que haya paz. Si eso es un anhelo de los colombianos, es un anhelo de todos y todas, pero que se haga bien como debe ser. Mientras sea solamente el diálogo entre dos, que sea bilateral, pues tendríamos nuestras desolaciones también. Eso es lo que yo podría decir. Bueno, eso es un proceso que realmente acabo de ver un comunicado del movimiento indígena, y mientras dicen que ya no va a haber más combate, no va a haber más cosas, tenemos una mujer asesinada en el marco de las confrontaciones indígenas. Entonces,
pues uno se pregunta cómo es la cosa. Entonces, bueno, esperemos que, y siempre deseamos que sea lo mejor y que sea el bien para todos y que realmente se piense en la sociedad colombiana como tal. Y que si se piensa en la sociedad colombiana, pues incorporen todas aquellas propuestas que tienen los movimientos sociales y que podamos realmente tener una participación equitativa en ese proceso que es para nosotros, no es solamente para el gobierno y para los grupos, para la FARC, sino que sea para todo el pueblo colombiano. Y que la mayoría del pueblo colombiano es la gente realmente que vive, que sufre y que sigue sufriendo los impactos de la guerra directamente. Entonces hay que mirar muy bien, es como nuestra apreciación, con muchas esperanzas. Tenemos muchas esperanzas porque son varios intentos, esperamos que esta realmente, pues eso sea realidad y sea una realidad, como le digo, teniendo en cuenta realmente las propuestas del movimiento indígena, las propuestas de los movimientos sociales que históricamente han venido construyendo cómo queremos vivir y cómo sería la cosa en Colombia. Entonces es nuestro punto de vista específico, como yo pienso, pero también como el movimiento indígena ha venido en su totalidad reflexionando al respecto. Ya han enviado una solicitud al presidente de la República, una petición del movimiento indígena para que sea activa la participación como pueblos indígenas en la construcción de diálogos de paz en Colombia. Lo que yo te podría decir al respecto, porque es un tema, diríamos que, bueno, nosotros decimos que es una discusión profunda y un análisis muy profundo para realmente decir cómo hacia dónde caminamos en ese tema, que es como muy nuevo, diríamos entre comillas, como decimos, para algunas personas, pero para nosotros hace tiempo venimos trabajando en la propuesta de vida por si algún día realmente se construiría la paz en Colombia.